Yo hice un documental sobre los ataques racistas del Sucre que me ha costado insultos, amenazas, golpes, amenazas de muerte a mi familia. Pagué de ese modo. Graba. La autopsia de Wilson es en realidad la de Alfonso. Confundieron los cuerpos a pesar de que Alfonso tenía su carnet de identidad. Cuando ocurrió lo de la masacre de Pando, había muchas versiones diferentes. Empecé a recoger información, empecé a ver que había muchas cosas que había que aclarar. Me di cuenta que había una estructura de poder muy vieja, muy antigua. Entonces comencé a analizar todos estos documentos, declaraciones de jueces, de jefes de policía, todos los informes policiales, y fui descubriendo una marea de cosas poco claras. En el documental entré engañado, entré como sonidista y músico en realidad para hacer esto. Y terminé entrevistando campesinos en medio de la selva de Pando, buscando las vidas esas que se perdieron, las tumbas, las historias, todo eso. Ya se dirigieron hacia Tres Barrancas. Si los mismos investigadores son los que tergiversan los datos, terminé escribiendo una historia totalmente falsa de lo que sucede, ¿no? Los cívicos y la derecha y los medios de información dijeron que era una batalla. En vez hubo una masacre. Esa es la primera cosa que hay que aclarar. Arrancar con la idea de que los campesinos eran inocentes y los fueron y los mataron, y de repente encontrar que también sus dirigentes o algunos grupos de ellos habían como manipulado toda la situación, sabían que iba a haber armas. Hemos logrado desmantelar las diferentes mentiras, porque los campesinos obviamente mentían. Arrogaban esta muerte a los compañeros de Pedro Giro y era imposible que eso fuera así. Una inocencia de bueno, los buenos y los malos, y no es tan así, ¿no? No sé cuántas horas de película teníamos, de crudos, un material muy complicado y muy roto, no se sabía dónde estaba la gente, nada. La cronología de la masacre. O sea, fuimos descubriendo cada instante, cotejando informaciones, poniendo una al lado de otra, una desmentía a la otra, fuimos determinando, estableciendo qué había ocurrido. A medida que nos acercamos a lo que nosotros creemos que es la verdad, cómo nos fue quitando apoyo todo el mundo. El gobierno tiene un problema inmenso de poder en Pando. No tiene llegada. No se le permite, y eso es absolutamente ilegal, al presidente llegar a Pando. O sea, el fascismo está gobernando el fascismo. Y ese fascismo está gobernando de modo muy violento en Pando. No solo en Pando, ¿no? En otras regiones también ocurrió. Entonces, el gobierno realiza también en Pando algo que no le dio resultado, pero que de algún modo no logra no hacer, que es sacar a la gente a la calle. Un gobierno debería ser aquel que impide que los bandos contrarios se enfrenten. En este caso el gobierno está de un lado y los gobiernos locales del otro. Entonces se están enfrentando en realidad a través de la gente, se están enfrentando una lucha de poderes entre poderes locales y el poder estatal. Nuestro documental como eje dramático y narrativo tiene los movimientos políticos y las fuerzas políticas que manejaron los hilos de los actores que estuvieron en la masacre. Se trataba de enrarecer el clima político, de volverlo tan violento para que las Fuerzas Armadas finalmente tumbaran a Evo Morales. Y la masacre de Pando fue el límite. Ahí no se sabía qué iban a hacer los militares una vez que se los saca a la calle. Se hubieran podido rebelar y hubieran podido voltear el gobierno de Evo Morales. Lo que si ocurría iba a generar no una masacre de Pando, sino 1000, porque iba a haber miles de muertos en este país si eso ocurría. Evo es demasiado popular y encarna una esperanza de los sectores más pobres. Y la comunidad es el mismo camino que cruza hacia Perú, y esa gente vive del monte y están ahí como... La comunidad se llama soberanía, ¿no? Y es que estén ahí para que eso sea Bolivia y no sea otra cosa. Pando es el primer territorio saneado. Lo que ocurre en Pando está ocurriendo en todo el país, en el sentido de sanear las tierras y entregarlas a las comunidades campesinas y a los campesinos. Y claro, los terratenientes son muy violentos cuando le tocan sus tierras. ¿Cuál puede ser el saldo de permitir semejantes estructuras de poder, ¿no? Semejante sometimiento? Hay gente que muere ejecutada, hay gente que muere por francotiradores, hay gente que muere ahogada porque recibe un disparo en la cabeza, hay gente que muere ahogada porque lo han apaleado y lo han arrojado el cuerpo desmayado al río,
Hay gente que muere porque no le prestan asistencia médica y hay gente que muere porque la rematan después de haberla golpeado, incluso bastante tiempo después de haberla golpeado. Todo eso lo descubre Brailovsky en sus autopsias. Y descubre las mentiras de todos los médicos, porque descubre autopsias mal hechas, descubre informes médicos falsificados, descubre heridas que no son las mismas que aparecen, descubre aberraciones que deberían poner en la cárcel a los 4 forenses que hicieron las pericias. Como que ha sido una lista de 13 muertos que pasó en el momento, sirvió y ahí quedó, ¿no? En un cajón. La pericia forense depende del Poder Judicial y el Poder Judicial es absolutamente corrupto. Las 3 horas 20 y ese preestreno lo hicimos porque para César no terminaba mal la investigación, no quería, podía seguir de por vida. Entonces era, vamos a mostrar lo que tenemos ahora, que es largo, es mucho, pero mostrémoslo así, para que la gente vaya sabiendo. La respuesta fue el silencio. De hecho, el estreno de la otra versión larga en La Paz fue ignorada por completo por los medios oficiales, por los medios privados, de opositores, por todo. Yo no me puse el problema de dónde me paraba políticamente. Yo estoy del lado de los campesinos, pero yo estoy del lado de la verdad. Entonces, yo, de algún modo, a través de Javier, que fue el quien hizo la entrevista, prometimos a la viuda de Oshiro decir la verdad, y la dijimos. Entonces, si hay algo incómodo, lo lamento. Pero yo no puedo mentir, porque mintiendo me volvería un cómplice, sobre todo si hay vidas humanas, hay vidas de por medio. Entonces, en todo caso, sí fue una decepción de cómo el poder corrompe también las personas que creen en cosas parecidas a las que yo creo. Los únicos que creo que van a estar satisfechos con el trabajo son las familias de las víctimas. El gobierno había dado también una indemnización a los familiares de los muertos, pero había abandonado a los demás heridos. Tuvieron heridas tan graves que están impedidos de por vida. Hice una lista con las personas que estaban así en esas condiciones. La di en diputados, la di al vicepresidente, la di al ministro Quintana y les solicité que los ayudaran, sino que yo iba a denunciar al gobierno por abandonarlos. Cosa que estoy haciendo en el documental porque los abandonaron. Nadie hizo nada por ellos. Han sido instrumento de frenar toda esa locura que había, ¿no? de autonomía y separatismo y todo eso. En el punto ese de Pando se acabó y de repente los que han conseguido eso, que pusieron ahí el cuerpo, como que quedaron como muy, no sé, abandonados. Hay algo que ha cambiado profundamente en este país, a pesar de todos los errores que puede cometer el gobierno, y es el empoderamiento de las clases populares, sobre todo campesinas.